Y nosotros tenemos que comenzar y arrancar porque, como les dije, para poder entrevistar a don Luis Cubillán Fonseca necesitaríamos como unos 5 o 6 programas. Estamos tratando de hacer lo mejor posible en una hora y un poquito más que tendremos con este personaje extraordinario, en vida, inolvidable. Así me gusta a mí, don Luis, recibir a la gente y hacer los homenajes. Cubillán Fonseca, Luis, ¿no tiene segundo nombre? Sí, Evelio. Luis Evelio, ¿con B de bonito o con B de Venezuela? De Venezuela, sí. A ver. Sí, no, pero pasa lo siguiente, que cuando me anuncian o escribo Luis Evelio, creen que soy otro, porque hay un homónimo. Ah, sí. Sí, con los 3 nombres, Luis Evelio Cubillán. Sí. Entonces, lo presentamos como Dios manda, ¿verdad? Luis Evelio Cubillán Fonseca. Naciste en Caracas, Sí. en la mejor ciudad del mundo, el 19 de agosto del año 39, 1939. Hijo del coronel Aniceto Cubillán Jaimes y de Carmen Cecilia Fonseca Aguilera de Cubillán. Eres el quinto entre 13 hermanos. 13. Sí. ¿Cómo creció esa familia de 13 muchachos? Bellísima, ¿En Caracas? bellísima. En Caracas, bueno, tú sabes que nosotros tenemos una historia muy peculiar porque cuando yo tenía 6 años nos saquearon, fue el año 45, y hubo la revolución contra el general Medina Garita y nos saquearon. Entonces eso determinó pues y después hubo persecuciones políticas contra mi papá y total que tuvimos que estarnos moviendo mucho. Eso nos llevó a ir, como no teníamos casa, a irnos a la casa de mis abuelos en Palmira, estado Táchira. Tú sabes que mi mamá se cría en Palmira, nace en San Cristóbal, pero se cría en Palmira, así que yo conozco ese pueblo muy bien. Y bueno, pero toda mi infancia fue ahí. Hace 40 años cuando llegamos era más bello todavía. Y bueno, pequeño, ahí tuvimos poco tiempo, después nos fuimos a San Cristóbal. Yo hice la primera comunión en San Cristóbal, en la Salle de San Cristóbal. Así que tú estudias en la Salle de San Cristóbal o haces solo la primera comunión. Estudié, bueno, porque era tercer grado, segundo grado. Okay, ¿sí? okay. Pero luego, si tú ves mi currículum, ves que he brincado por toda Venezuela, porque Qué belleza. sí, esa cuestión de las persecuciones contra mi papá fueron serias hasta que por fin se calmaron. Pues. Sí. 13 hermanos. Una bella familia, además. ¿Quiénes viven y cuántos viven? Bueno, exactamente la mitad vivimos, pero Okay. se murió la mayor y se murió el menor. Tú sabes, mi hermano menor, Orlando, es el papá de la Macarena, de esa muchacha que baila y canta bellísimo. Mi hermano menor, Orlando, que se murió. Mi hermano Pedro Miguel, que se murió también. Mi hermana Nena se murió. Y mi hermana Olga, que era tan amiga de tu mamá. Así es. Bueno, qué belleza. Estás casado con doña Irma Mijares Becerra y eres padre de 3 hijas, Berta Cecilia, Mariana Irma, que es mi amiga del colegio y de muchísimos, de chorrocientos años atrás, ya ni vamos a decir la cédula, tú sí la puedes decir, nosotras ni loco, todavía no. María Teresa. 4 nietos. Te deben tener locos esos nietos. Bueno, Ana, Teresa, María Cecilia, cónchale, Luis Enrique y Andrés. Te salvaste, tuviste 2 y 2, 2 niñas y 2 niños. Sí. El tuyo es varón. No, Ana Teresa. La tuya es Ana Teresa. Te quieren, te consienten, Bueno, mira. se lanzan encima y abuelo. ¿O cómo son? Te voy a decir en exceso. Me ¿En quieren exceso? mucho y yo los quiero muchísimo. Yo los quiero mucho y me quieren mucho. Realmente creo que los abuelos disfrutamos más de los nietos que los papás. De los papás. Sí. Todavía por ahí me echan mi regañito porque consiento mucho, pero es algo que es un placer muy grande. Bienvenido a su casa, bienvenido a Butaca VIP, son las 3:19, un día grandioso, inolvidable para mí, estoy segura que para toda mi audiencia, nada más y nada menos que en esta casa, don Luis Cubillán Fonseca,
La historia está escrita y él es parte de la historia, no solo de la historia de Valencia, de Carabobo, de Caracas, sino de Venezuela, con una memoria prodigiosa, con una memoria extraordinaria, con una memoria inolvidable. Fuiste la oportunidad en la cual yo recibí la Orden de Valencia en su segunda clase, aquella presentación honorífica que nos hiciste a todos, porque fuiste grandemente también homenajeado. Hoy digo, y se lo decía a tu hija Mariana, que para presentarte a ti y leer tu currículum, evidentemente no basta, porque sentimental y emocionalmente eres un personaje indispensable para nuestra sociedad, para nuestro país. Larisa, ten cuidado porque me voy a creer todo eso que estás diciendo. Créase. Menos mal que no es televisión, Créase. porque ya me verían los rojos que todo. No, pero mira, ahí estás, ahí estás. Sí, estás por... Qué belleza. Mira, no sabes que no te he dado las gracias por haberme invitado. El honor grande de estar aquí contigo y tú con tu equipo, que veo que son, bueno, pues los tienes amolados, como deben ser. Felicitaciones, muchachos. Muchísimas gracias. Sí, todos los días no se tiene una jefa de esta calidad. Pues qué gusto, Sí. qué gusto. Y cuando comienzas ya a ser parte de la vida educativa, colegial, porque ya nos vamos a ir a tus estudios, Instituto Escuela Caracas, Colegio Don Bosco, Colegio de la Salle, La Colina Caracas, y finalmente el Liceo Pedro Gual, Valencia. Cuando ya comienzas tus estudios en el colegio, primaria y bachillerato, y pasas de Caracas a Valencia, ¿te costó ese paso de Caracas a Valencia? Mira, ni me daba cuenta porque mi papá ordenaba mudanza y de una vez al día siguiente me daban la nueva dirección de donde vivía. Porque, sí, además éramos tantos, era en época, y mi madre fue una bella mujer. Tengo que hacerle un homenaje a mi mamá porque todos vemos a nuestra mamá bellísima. Y mi mamá yo creo que era en exceso. Sí. Y además se cuidaba mucho. Era pésima cocinera. Que nos hacía pasar muchas penas, porque cuando se iba a la cocina era terrible, pues. Y le echábamos mucha broma, porque ella aprendió sobre todo a bordar, a cosas de señora y tal. Antiguamente, en los años 30, 40, todavía existían ese tipo de señoras, pues, ¿no? Había bastante servicio. Y las señoras pues entonces ocupaban un puesto de señora, se vestían. Yo me acuerdo que mi mamá nunca dejó de usar tacones altos y medias todo el tiempo, y sus manos perfectas todo el tiempo. Sí, ella era simplemente para querer a mi papá y para querernos a nosotros. Así es. Ajá. Esos eran los tiempos. Sí. Pasamos bastante trabajo por la cuestión de mi papá, pues que lo metían preso, y lo soltaban y lo iban a matar y bueno, tal. Esas cosas, porque era un personaje público. Mi papá fundó la Guardia Nacional de Venezuela. Y tu mamá, como lo estás diciendo, siempre en casa, Sí. criando a los hijos. Sí, y teniendo muchachitos, ¿no? Y teniendo muchachitos. Sí. Ya reconoce don Luis que cada uno de ustedes tenía como una debilidad, como una afición, como ella siempre supo de usted, por ejemplo, lo que iba a estudiar, lo que quería hacer, cuáles eran las inclinaciones, porque fíjese, usted tuvo estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, estudios de arte en el Instituto de Arte de la Universidad Central de Venezuela, Santiago Magariños, Universidad de los Andes, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, cronista oficial, Escuela Nacional de Hacienda Pública en Caracas, Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, experto en conservación del patrimonio histórico y artístico, presidente de la Junta Regional Protectora del Patrimonio Histórico y Artístico, 20 años. Realizó el primer inventario del patrimonio histórico y artístico de la nación,
abro paréntesis, presidencia de la República, cierro paréntesis. Así que ya su madre sabía cuáles eran sus inclinaciones académicas, siempre lo supo. Bueno, yo creo que mi mamá debía de tener en la cabeza como una especie de bulla todo el tiempo, pues cada quien quería hacer una cosa diferente. ¡Ay, caramba! Pero tuvo esa inteligencia de hacernos libres, de hacernos cada quien con su personalidad, Uh-huh. ¿sí? Y no era una cuestión escolar, todo el mundo en fila, ni nada de eso, que se parecía tantos niños pues, que lo pusieran en fila. Pero nos hicieron sentir muy gente desde pequeños, cumplir mucho, eso sí, la palabra empeñada, sobre todo la honradez. Mira, la honradez ha sido una de las cosas que más nos ha marcado a nosotros, porque mi padre, después de haber sido 40 años militar, y además él era hijo del general Aniceto Cubillán, que estuvo con Cipriano Castro, o sea que era un muchacho que venía pues de un hogar que ya estaba, vamos a decirlo, estable. Sin embargo, luego de la Revolución de Octubre del año 45, don Rómulo Betancourt levantó un tribunal, hizo un tribunal para los ladrones, el tribunal de peculado. Y mi padre, habiendo sido fundador de la Guardia Nacional, fue uno de los pocos que salió exento de responsabilidad civil y administrativa. Entonces, con un ejemplo como ese, ¿no? Y con lo que ya tu mamá sabía ahí, cuál iba a ser su inclinación académica, ¿no? Sí, además, yo tuve a mi madrina, mi tía Berta, que vivió con mi mamá, era hermana menor de mi mamá, y me consentía mucho. Ella no permitió que me pusieran cargadora nunca, sino que ella era mi cargadora, a su madre era. Pero entonces nos llevaban todos los domingos el paseo en Caracas, que podía ser un paseo en Caracas en los años 40. Panteón Nacional, ajá. Casa Natal del Libertador, Museo Colonial, bueno, y tanto así que yo estaba chiquito y me decían y yo le decía a la gente que yo era hijo de Simón Bolívar y de mi tía Berta. Don Luis, usted escogió dentro de las 3 canciones que le pedimos y está sonando al fondo, usted, el primer tema musical que escoge es Amapola. Sí, porque se lo oía, casualmente era pequeño, lo oí muchísimo porque mi mamá cantaba eso, y entonces se me quedó grabado, y entonces cuando yo oigo esa canción, pues veo a mi mamá, esa era de los años 30, 40, ¿no? Sí. ¿Cantaba mejor que cocinaba? Bueno, yo creo que las dos cosas eran pareja. Menos mal que no me estaba yo, bueno, allá arriba de esa brava. ¡Qué belleza! Y evidentemente, una vez que tú identificas lo que querías hacer y cuáles eran esos principios académicos que querías cumplir, fíjate, hubo algunos en Caracas, pero hubo otros en Valencia. ¿En qué año, si te acuerdas, ya te estableces en Valencia definitivamente? Que ya no hay quien te mueva de aquí. En el año 53, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué no venimos a Valencia? Porque mis bisabuelos y todos eran valencianos, todos los padres de Vargas. Ellos eran valencianos y los Egaña eran valencianos, eran gente de Valencia. Entonces teníamos aquí unos parientes lejanos que eran los Iturriza. Nosotros somos primos en 5º grado. Y te digo con tanta precisión de 5º grado, porque Carlos Iturriza, que era genealogista y escribió el libro de gente de Valencia, pues nos decía que éramos parientes en 5º grado. Pero más que parentela sanguínea, era una parentela ideológica, y afectiva. Sí. Y total que, bueno, yo no sé si los Cubillán querían acabar con los Iturriza o los Iturriza con los Cubillán, pero se casaron 2 contra 2. Sí. Y cuando llegas a Valencia, además, que ya te estableces y bueno, ya toda la familia se queda aquí, comienza quizá ese ser humano, ese historiador que ya llevabas dentro de ti, a desarrollar interés por este estado y por esta ciudad que, como bien lo dice, pues es un referente nacional e internacional, Carabobo.
¿Cuándo te enamoras de tu esposa? ¿Cuándo Mira, la conoces? bueno, ¿Cómo tú se sabes, conocen? yo conocí a Valencia pues Ay, por bonita. los relatos de mi abuela. Mi abuelita nos contaba muchas cosas de Valencia porque mi abuela había estudiado en Valencia en la escuela Peñalver, que la había fundado Guzmán Blanco, ya, una escuela que tenía muchísima tradición, la escuela Peñalver. Se ha quedado frente a la universidad, todavía queda ahí o la mudaron, no sé. Pero por eso estaba pues muy vinculado a Valencia. Entonces, mi padrino era director de política y el gobernador del estado era el general Ricardo Arroyo Luder. Y mi padrino le dice a mi papá que en el colegio Don Bosco estudió Arturo Uslar Pietri, Ajá. amigo de mi padre y por supuesto del ala medinista del país y tal, qué sé yo. Y además lo que significaba, además como refuerzo del colegio Don Bosco estaba también Pocaterra también estudió en el colegio Don Bosco. Ahora, mi afición por la historia creo que nació cuando viví un tiempo de pequeño en la casa del doctor José Antonio Bueno Madrid, que era la casa de la Hacienda La Florida. Tenía una biblioteca muy grande el doctor Bueno. Y bueno, como estábamos recién saqueados, etcétera y tal, él me empezó a hablar, para distraerme, me contaba cuestiones históricas y tal. Y empecé a leer y leía pues libros de historia. Y me aficioné muchísimo a la historia. Y tanto es así que en mi colegio, en el Instituto Escuela de la Florida, yo estaba en tercer grado y me llevaban a primer año, a segundo año, a dar la charla sobre la Revolución Francesa, que a mí me llamaba mucho la atención que el rey comía lengüitas de colibrí, todas esas cosas que no se le olvidan a ¿Viste los Los niños. Miserables? Sí, ¿Te como gusta no. muchísimo? Muchísimo, además es una de las cosas que yo creo que debe de leer todo el mundo. Leer y ese gran musical que se hizo. No y, vi el musical, para que tú veas que no vi el y musical. fíjate que tenemos ahora por Francia, como película extranjera, nominada al Oscar, una versión que envía Francia como su película para los premios Oscars y valdrá valdrá la pena verla, porque una vez más quiero decirte que son culturas que han entrado a nuestro país para quedarse, porque históricamente, no solamente Francia, sino España, Inglaterra, con influencias y referencias de las coronas, en fin, nosotros hemos sido lazos de esas culturas y de esas políticas estructurales. Así que yo entiendo que desde muy joven, como ya sabías lo que querías y como ya sabías cuál era tu debilidad, pues entonces nunca te rebelaste ante el hecho de que tenías que ser el mejor alumno en Historia de Venezuela, Historia Universal, Tú sabes literatura. Que hay un cuento muy cómico. Me lo echas al regreso, que es que me tengo que ir a publicidad. Son las 3:32, nada más y nada menos que estoy al aire, en vivo, en cabina, con don Luis Cubillán Fonseca. Siempre te nombraban y siempre te reconocían como cronista. ¿Te acuerdas? El cronista de la ciudad, don Luis Cubillán Fonseca. Tú eres un personaje obligado para la historia de nuestro país. Muchas gracias. Ya volvemos en solo minutos, no se muevan. Y con nuestro extraordinario invitado, de verdad que sí, ha sido un regalo de vida para mí, que don Luis Cubillán Fonseca haya podido venir a los estudios de Estéreo 97.9 FM para este especial inolvidable, Personajes y Destinos. Un ser humano con muchísima sensibilidad, que era lo que yo conversaba con su hija Mariana, que además es mi amiga desde muchos años, porque cuando Mariana me dice, Lari, yo te envío la hoja curricular de mi papá, pero ¿cómo vamos a leer eso en ese poquito tiempo de programación? Bueno, es que yo estoy conociendo, recorriendo, celebrando al ser humano, al hombre, al papá, al abuelo, al esposo.
Viajes de estudio sobre inventario patrimonial. Estuvo en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Trinidad. Miren, muchísimos premios, don Luis. Academias nacionales y extranjeras, ha sido miembro fundador, presidente fundador de la Academia de Historia del Estado Carabobo, presidente, miembro de la Academia Nacional de la Historia Venezuela, miembro de la Academia de la República Portuguesa, comisiones presidenciales, Comisión de la Presidencia de la República para la celebración del Bicentenario de Rafael Urdaneta, entre otras. Y yo me atrevo hoy a preguntarle a don Luis Cubillán Fonseca. Han sido condecoraciones nacionales, estatales, botones de honor, publicaciones, libros que usted ha leído hoy. Usted, me atrevo a preguntarle, de todo lo que recuerda, y de un pequeño resumen que nos pueda hacer, ¿usted celebra cada una de esas condecoraciones, cada uno de esos botones, cada uno de esos momentos extraordinarios? ¿Por qué, don Luis? Porque usted se imaginó que iba a tener una vida tan extraordinaria, que iba a ser esa persona pública que es y que iba a llegar a tantas personas. Mira, pensé siempre ser útil. Yo fui joven, muchacho, Boy Scout, estaba de moda en mi tiempo ser Boy Scout. Y bueno, hay que servir, para servir, sí, siempre listo. Y siempre estuve tratando de ayudar y de llevar adelante a la gente. Tanto así que mi estadía en Mérida fue muy agradable, porque allá estaba con tu tío Osvaldo y con Janine. Cuando ellos estaban allá, yo vi a Janine en estado cuando venía Lorenzo. Hoy en día un gran director de cine venezolano, una honra venezolana, con premio en Europa, en Cannes fue el premio. Y Venecia, el Festival de Venecia. El León de Oro. El León de Oro, sí. Por desde allá, su película. Bueno, es que no podía ser otra cosa, un hijo de Osvaldo y de Janine no podía ser así. Sí, un hombre extraordinario. Me visitaba con bastante frecuencia cuando venía a Valencia. Lorenzo me visitaba con bastante frecuencia. Supe que estuvo en estos días por aquí, por Valencia. Sí, señor. Bueno, yo iba a dar clase a Santa Cruz de Mora en un colegio normal de maestros y tal. Y tuve alumnos campesinos que llegaban en alpargatas y llenos de barro. Y era muy difícil en aquel momento porque los andinos, la gente de los Andes tiene un gran respeto hacia las personas y todo era con una reverencia, bachiller y tal. Hasta que yo dividí el salón en dos partes. Bueno, un lado contra otro, entonces vamos a enseñarlos a discutir. Entonces la directora del colegio, mire, que no avanza la materia. No, es que yo no estoy pasando materia, yo lo que estoy es haciendo hombres y mujeres. Enseñando a hombres y mujeres que tengan derechos, que tengan dignidad, que tengan valores, que tengan principios. Y que discutan lo que... No es que yo dijo el maestro, no, porque yo estoy diciendo esto, los interrogaba. Bueno, la primera vez no hablaban, pero después se volvieron unos loros. A final de año, 19 todos. Ese colegio estaba vinculado a la Dirección de Educación del Estado Táchira. Y entonces cuando vinieron los andinos al examen, la maestra me dijo, bueno, y esto es muy raro, 19, eso no se da nunca. Le dije, bueno, de todas maneras, ahí está, yo no voy a entrar al examen, entre usted y yo me quedo afuera. Bueno, todos los muchachos me repitieron la nota. Sí. Ellos se volvieron tan, dignos de esa nota y ellos, eso es una de las alegrías más grandes. Así que su manera de enseñar era distinta, es decir, totalmente. Apoyando siempre la academia, pero apoyas el título, es decir, siempre fuiste un hombre de culminación de carreras, de títulos universitarios, más allá de eso, honrándote a ti, a tus carreras y a tu participación en diferentes casas de estudio del país, ¿siempre inspiraste a eso? No, fundamentalmente la cultura, porque yo soy post UNESCO,
UNESCO tuvimos la gran ventaja de que UNESCO tomó la cultura. Y entonces la manera de hacer cultura recomendada por la UNESCO, de la cual yo soy miembro para Venezuela en la Asociación de Críticos de Arte Internacional. Entonces tuvimos que estudiar muchísimo sobre la cultura, discutimos varios días sobre aquello, ¿no? Y venían grandes profesores a discutir sobre la cultura, lo que entendíamos por cultura y cuáles eran los conceptos que tenía UNESCO sobre la cultura. Y entonces aquella frase tan célebre que un día de cultura es un día de placer, de gusto, y un día sin cultura es un día de trabajo. De manera que cuando uno está rodeado de arte, de belleza, de literatura, de música, etcétera, es un día de vida, no es un día de trabajo, aunque uno esté afanado con el trabajo que está haciendo. Ahí fundé un liceo también allá en Lagunillas de Mérida, fundé un liceo que ahorita tiene 2.000 alumnos, sí, porque desocuparon la sanidad, y entonces con los muchachos, que me daba mucha lástima, porque los muchachos terminaban su sexto grado y se ponían en la Plaza Bolívar a fumar cigarros. Yo cuando pasaba los veía y no, eso no puede ser. Vamos a pintar la sanidad y vamos a crear un liceo. Y creé el liceo Enrique Márquez Varilla, sí, que está ahorita con 2.000 alumnos en Lagunillas de Mérida. Bueno, eso quedaba en aquella época por la carretera vieja como 1 hora de Mérida, más o menos. Don Luis, usted escogió como segundo tema a Juan Vicente Torrealba, concierto en la llanura. ¿Por qué? Porque yo soy, era cuatricentenario, era el año 55, etcétera, Ajá. por ahí está de moda. Entonces, este señor tenía los Torrealberos y nosotros éramos muy aficionados a ponernos el primer liqui liqui con unas botas, y nos estábamos todo el tiempo en la asociación de ganaderos con los amigos allá y tal. Y bueno, y los Torrealberos, a quienes los vi mucho tiempo. Sí, ahora concierto en la llanura es algo extraordinario. Yo, por ejemplo, puedo oír concierto en la llanura sin interrumpir y continuar con Mendelssohn, que me gusta mucho, sobre todo. Sí, pues Juan Vicente Torrealba. ¿Usted baila, don Luis? ¿Usted baila? ¿Así? Sí, me gusta mucho bailar. ¿Y su señora lo acompaña? ¿Su señora baila? Sí, ella baila de vez en cuando. Sí. Eso como que no es verdad. Ahora pasa lo siguiente, que porque se cansa. Yo soy a mí me gusta, y yo inclusive todavía bailo mucho. Yo voy a las fiestas y bailo, porque creo que es una de las formas sociales más hermosas que hay. Así es. Ahora sí me parece un poco complicado que los muchachos ahora no abrazan a la muchacha cuando bailan, sino cada uno en un rincón viendo al amigo. Entonces eso no puede ser. Nosotros íbamos a los bailes y buscábamos un rinconcito y ahí uno apretadito con su novia y le hablaba en la oreja. ¿No? ¿Ah? Juliendo de Villa. Juliendo de Villa, y entonces, y además oyendo, no es lo mismo una palabra dicha lejos que una palabra cerca al oído, ¿no? No es lo mismo una muchacha que tú estás viendo en la acera enfrente que una muchacha que tú tengas en tus brazos. El sueño juvenil es mucho más profundo. ¿Y usted cómo enamoró a su esposa? ¿Cómo la conquistó? Casualmente, bailando, casualmente hablando, casualmente viéndonos, etcétera. Y entonces nos enamoramos. ¿Fuerte ella de carácter o una persona tranquila? Bueno, tú sabes que mi esposa es nieta de Andino. Ella es Becerra. Acuérdate que ella es Becerra, de los Becerra de Táriba. Wow. Y entonces esos Becerras son un poco complicados. Además es primo de Periménez. Imagínese. Figúrate tú como estoy yo. Otra cosa, don Luis, es que usted nunca mandó en su casa. Bueno, yo esposa, 3 hijas. No, ¿Cuándo tiene el chance usted y de...? una perra, te falta a Chanel. Chanel, tú. Chanel tuvo 12 años, tiene 12 ¿Usted ahí años no ahorita. tiene ni voz ni voto? No, figúrate tú, yo tengo que sacar un pantalón y moverlo porque como una bandera, que sepan. Pero eso sí, 15 y últimos sí me recuerdan mucho. 3:50 de la tarde. Inolvidable, extraordinaria, la mejor visita y el mejor recuerdo. Estoy con don Luis Cubillán Fonseca en cabina. Botones de honor, premios, y lo conversaba yo con Mariana Cubillán, su hija y mi amiga. Luis,
¿Algún premio, alguna condecoración, algún botón que quieras recordar con mi audiencia? Que te deje una nostalgia bonita, alegre, nada triste. Un reconocimiento que digas, Larisa, lo recuerdo y lo valoro enormemente. Bueno, de muchos que ya vamos a mencionar que has recibido. Bueno, yo desde muy joven decía que las condecoraciones y los botones y todo venían con las canas. Efectivamente comenzaron a salirme canas y comencé a recibir homenajes. Siempre hubo gente que me quiso. Fundamentalmente creo que la gente que me han otorgado todo eso es por afecto, por cariño, bueno, porque realmente si me dijeran que voy a hacer, que dejo yo así ahorita, ya yo puedo hablar de eso, ¿no? Ya yo estoy haciendo equipaje y todas esas cosas. Entonces, ¿y qué ha hecho tú en la vida? Le digo, bueno, yo le devolví a Valencia el primer escritor de Venezuela, que no existía, ni nosotros en los estudios del barroco tuvimos nunca conocimiento de que existía un valenciano que se llama Herrera y Ascanio, que fue el primer escritor de Venezuela, y ese primer escritor es valenciano. Ese primer escritor lo descubrí en Londres, en la Biblioteca Británica. ¿Y por qué llegó ese documento allá y no llegó a Venezuela? Por la Inquisición, ¿no? Entonces, cuando yo veo en el catálogo de la biblioteca ese documento, que nadie lo había mencionado, entonces, pero la alegría pues de darle andadura a un personaje ya de 1707, ¿no? Que no había sido mencionado todavía. Uh-huh. Nuestra historia de la literatura nosotros no la podíamos escribir completa porque no teníamos un representante del barroco. Y resulta que este señor, este valenciano, bueno, porque Valencia es muy culta, este valenciano tuvo el prólogo del mismo prologuista de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea que estamos hablando de grandes palabras, ¿no? ¿Y por qué lo recuerdas a él y recuerdas esta historia cuando te pregunto que cuál ha sido uno de los homenajes que te han hecho o de los reconocimientos o de los botones recibidos o de las órdenes recibidas que más recuerdas? ¿Por qué lo recuerdas a él? Porque quiero pasearme con usted, don Luis, de todas esas órdenes y reconocimientos y botones que ha recibido usted. ¿Cuál ha sido la que más le ha generado valor y sentimiento? El asunto es el siguiente: la que me ha dado más alegría, pero al mismo tiempo más dolor, ha sido la Orden Andrés Bello, porque el doctor... ¿Se la dieron aquí en Valencia o en Caracas? No, me la dieron en Caracas. Estaba el presidente de la República, el que suplió a Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se llama? El doctor Villalba. No, el doctor Velázquez, Ramón J. Velázquez, gran amigo y compañero de academia, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Entonces él para ese acto invitó al doctor Caldera, porque fue mi amigo el doctor Caldera y mi maestro, a quien recuerdo permanentemente. Y entonces el doctor Caldera pues ya estaba un poco mayor y trató de ponerme la medalla y no se dio cuenta de que el alfiler me estaba clavando en una costilla. Y yo no podía llorar ni podía hacer nada, sino sonreír. Y él me puyaba más duro. Será inolvidable, ¿no? No, sobre todo será por vivir de la mano de ese padre de pro-hombre venezolano, ¿no? El momento y los personajes que estaban involucrados. Sí. ¿Por qué usted escogió a Mendelssohn, Canción sin Palabras? ¿Por qué escoge este tema para esta entrevista de hoy? Porque es un tema ligero, un tema que uso mucho. A veces, cuando uno está depresivo, etcétera, tiene una cantidad de remedios. Entre esos remedios está pues la música. Y esa música a mí me eleva el espíritu. Y pienso que no hay motivo de tristeza. Además es una canción sin palabras. Entonces uno le puede poner la letra que uno quiera. ¿Tú crees en las verdaderas, y te lo voy a poner así, porque yo soy de las que cree en que el humano es humano sin excusas? Porque cuando hablamos de que hemos vivido momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de euforia, momentos de dolor, ¿crees en el humano como humano?
Claro. Sin excusa, Sin excusa, porque pasa lo siguiente. sin máscara, Sí, sin sí, teatro, no, sin mentiras. Si bien pienso, porque soy católico, apostólico y romano, Así es, y trato así de es, ser, así es. trato de practicar, creo en Dios, pero también creo que el ser humano se ha hecho a sí mismo. Y en estos 80 años que he vivido, he visto cómo se ha transformado la sociedad. ¿Qué iba a pensar yo que iba a tener ahorita, que iba a poder andar en todos los archivos de Europa a través de mi computadora? Entonces muchas veces estoy escribiendo en la noche y estoy metido por allá en cualquier parte, vamos a decir en el Vaticano, por ejemplo. ¿Qué iba a pensar yo meterme en el archivo Vaticano? Entonces yo abrazo mi computadora y le doy su beso, ¿no? Porque ha sido tan fiel y ella me lleva. Y esa es una extensión del ser humano. Entonces el ser humano se ha formado a sí mismo. Además, Dios nos dio la vida, nos dio la manera, nos dio el raciocinio, etcétera. Pero el hombre se ha hecho a sí mismo. El hombre buscó una cantidad de inventos, etcétera, y se hizo pues prácticamente el rey del universo. Lamentablemente ahorita tenemos el problema de estos plásticos que están acabando con nuestro globo, pero yo estoy seguro que el hombre saldrá airoso de eso, ¿no? Posiblemente. Además, ya pienso que hemos llegado no al fin de la historia, hemos llegado al comienzo de la historia. Y hay mucha gente que valora muchísimo que don Luis Cubillán Fonseca, a sus 80 años, miren, se vino a los estudios de estéreo, me prestó su bastón para la foto, su sonrisa, su voz, su alegría, su espíritu, son absolutamente imposibles de no reconocer. Donde usted habla, pues se le reconoce.